El agave del lamento eterno. La luna llena bañaba de plata los campos de agave en Jalisco, pero esa noche algo era diferente. Juan, un gimador con décadas de experiencia, sentía un escalofrío que no provenía del viento fresco. Sus compañeros ya habían partido, cansados por la jornada, pero él se había quedado, atraído por un agave solitario que se erguía en el centro de un claro. Era inusualmente grande, casi monstruoso, y su silueta parecía retorcerse bajo la luz lunar. Al acercarse, un lamento ahogado emergió de entre sus pencas, un sonido que le heló la sangre. Juan, hombre de poca superstición, se dijo que era el viento. Pero al levantar su coa para cortar la primera penca, sintió una resistencia inusual. El agave no cedía. En cambio, las pencas comenzaron a moverse, no por el viento, sino con una lentitud deliberada. Un rostro pálido y demacrado, con ojos vacíos, se formó entre las hojas, y de su boca sin labios salió un susurro. «No me cortes, gimador. Soy el último de los que fueron sacrificados aquí. Mis lágrimas alimentaron esta tierra, y mi espíritu está atrapado en estas raíces. Si me cortas, mi tormento será el tuyo». Juan soltó la coa y cayó de rodillas, el terror paralizándolo. El rostro se desvaneció, pero el lamento persistió, ahora más fuerte, mezclándose con el viento, llevándose consigo la poca cordura que le quedaba. Desde esa noche, Juan no volvió a pisar un campo de agave. Se dice que aún se le puede ver vagando por los pueblos cercanos, susurrando advertencias a los gimadores jóvenes, con la mirada perdida, como si el agave del lamento eterno se hubiera llevado una parte de su alma. La sombra del mañana y el agave de sangre. Era la temporada de lluvias, y los gimadores trabajaban sin descanso bajo el sol inclemente, luchando contra el barro y la humedad. Marcos, el más joven del grupo, siempre se jactaba de su velocidad y su audacia. Una tarde, mientras el cielo se teñía de un rojo ominoso, encontró un agave que nadie había visto antes. Sus pencas eran de un color púrpura oscuro, casi negro, y su piña brillaba con un resplandor interno. «Es el agave de sangre», le advirtió un viejo gimador con la voz temblorosa. «Se dice que crece en los lugares donde la tierra ha sido testigo de mucha muerte. Quien lo corta se lleva consigo la sombra de lo que vendrá». Marcos, arrogante, se rió de las viejas supersticiones y con un corte limpio derribó el agave. Esa noche, una fiebre extraña lo invadió y las visiones comenzaron. Veía accidentes, cosechas perdidas y lo peor de todo, a sus compañeros gimadores, uno por uno, cayendo bajo la coa, no de la manera esperada, sino de formas grotescas y violentas. La sombra de la muerte lo seguía a todas partes. Intentó advertirles, pero sus palabras eran tomadas por delirios. Un día, mientras cortaba agave, sintió un dolor agudo en el pecho. Al caer, vio su propia coa, no en su mano, sino sobresaliendo de su cuerpo. La última imagen que tuvo fue el agave de sangre, ahora cortado y podrido, liberando una niebla rojiza que se elevaba hacia el cielo, llevándose consigo las almas de aquellos a quienes había advertido en vano. Los susurros de la tierra muerta. En los altos de Jalisco existía una parcela de agave que todos evitaban. Se decía que la tierra allí estaba muerta, que nada prosperaba y que por las noches los susurros de los muertos se elevaban de la tierra. Pedro, un gimador nuevo en la región, no conocía la leyenda y se ofreció a trabajar en esa parcela, desesperado por conseguir dinero. Al principio, todo parecía normal, salvo por el silencio. No había pájaros ni insectos, solo el eco de su propia respiración y el sonido de su coa cortando las pencas.
pero a medida que el sol se ponía, los susurros comenzaron. Eran voces bajas, apenas perceptibles, que parecían emerger directamente del suelo. Hablaban de traición, de dolor, de una masacre olvidada que había ocurrido allí siglos atrás. Pedro intentó ignorarlas, atribuyéndolas al cansancio, pero las voces se hicieron más claras, más insistentes, llamándolo por su nombre, contándole detalles íntimos de su vida que nadie más conocía. Una voz, más profunda que las demás, se alzó por encima del coro. Somos los que fueron enterrados sin nombre, sin lamento. Nuestra sed es insaciable y la tierra nos ha consumido. Te hemos esperado, gimador. Tu sangre es lo que necesitamos para despertar. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar y grietas se abrieron, revelando la oscuridad de la tierra. Manos esqueléticas y pálidas emergieron de las aberturas, extendiéndose hacia él. Pedro corrió, el terror dándole fuerzas, sin mirar atrás. Nunca más volvió a tomar una coa, ni a acercarse a un campo de agave. Los susurros lo siguieron, grabados en su mente, recordándole la noche en que la tierra muerta casi lo reclamó. El gimador sin rostro y el agave que no muere. Se contaba la historia de un gimador que trabajaba por las noches, sin rostro, sin nombre, su silueta apenas distinguible bajo la luna. No era una leyenda local, sino una advertencia a los gimadores que se atrevían a robar agave. La historia decía que este gimador sin rostro era un alma en pena, condenada a proteger un agave en particular, uno que, sin importar cuánto se cortara, volvía a crecer intacto a la mañana siguiente. Un grupo de jóvenes gimadores, borrachos y bravucones, decidieron probar la leyenda. Sabían de un agave en el límite de un campo, inusualmente grande y con un brillo peculiar en la oscuridad. Con sus coas afiladas, se adentraron en la noche. Al llegar, el agave era tan imponente como se describía. Uno de ellos, el más osado, levantó su coa para dar el primer corte. En ese instante, una figura se materializó de la oscuridad, sin un solo sonido. Era el gimador sin rostro. No tenía ojos ni nariz, solo una boca abierta en un grito silencioso y terrible. Sus manos, manchadas de tierra, empuñaban una coa que parecía hecha de hueso. Los jóvenes intentaron huir, pero la figura se movía con una velocidad inhumana. Uno por uno, cayeron, no por la coa, sino por el terror. El gimador sin rostro no los tocaba, solo se acercaba, y al estar frente a ellos, su boca abierta se expandía, revelando una oscuridad abismal que parecía succionar la luz, el aire y la cordura de sus víctimas. A la mañana siguiente, los cuerpos fueron encontrados desparramados alrededor del agave, sus rostros congelados en una expresión de horror puro. El agave, como siempre, estaba intacto, brillando bajo el sol de la mañana, como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada. Y la leyenda del gimador sin rostro y el agave que no muere se hizo más fuerte que nunca. La promesa rota y el agave de las almas atrapadas. Hace mucho tiempo, en un pueblo pequeño, vivía un gimador llamado Mateo. Era conocido por su habilidad, pero también por su avaricia. Un día, un forastero le ofreció una fortuna por un agave muy específico, uno que crecía en un barranco solitario y que, según la leyenda, albergaba las almas de aquellos que habían muerto sin cumplir una promesa. Mateo, ciego por la codicia, aceptó. El forastero le advirtió: corta el agave, pero no tomes su piña. Esas almas no son tuyas para liberar. Mateo, sin embargo, vio la piña, inusualmente grande y brillante, y pensó en el oro que podría valer. Con la coa, cortó el agave y, desobedeciendo la advertencia, tomó la piña. Al tocarla, un coro de lamentos se elevó del barranco y la piña comenzó a brillar con una luz espectral. Las almas, ahora libres, no encontraron la paz.
se adhirieron a Mateo, susurrándole al oído, exigiendo que cumpliera sus promesas rotas. Lo atormentaron día y noche, mostrándole visiones de sus propios errores y traiciones. Mateo intentó deshacerse de la piña, pero estaba pegada a su mano, caliente y pulsante. Las almas lo llevaron de vuelta al barranco, y allí, ante el agave que ahora se veía marchito y seco, le hicieron confesar cada una de sus promesas rotas. El forastero apareció de nuevo, su rostro sombrío. «Desobedeciste», dijo con voz grave. «Ahora, tú serás una de las almas que lo alimentan». El agave, con un crujido macabro, se abrió, revelando un espacio oscuro y cavernoso. Las almas de la piña empujaron a Mateo hacia el interior. Su último grito resonó en el barranco. Desde entonces, se dice que si pasas por ese barranco al atardecer, puedes escuchar un coro de lamentos y si te acercas lo suficiente, el susurro de una nueva voz entre ellos. Una voz que ruega porque alguien cumpla la promesa que Mateo nunca pudo. La última coa del agave fantasma. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras sobre los campos de agave en Tequila. Para don Armando, un gimador con manos curtidas por décadas de trabajo, era solo otro día más. Pero algo era diferente esa tarde. Una bruma extraña se había levantado del suelo, inusualmente densa para la época, y se aferraba a las pencas de agave como un sudario. Armando, ya con la vista cansada, sintió una punzada de inquietud. Se acercó a un agave solitario que se alzaba en una pequeña elevación. Era extrañamente pálido, casi translúcido, como si la niebla lo estuviera consumiendo. «Agave fantasma», murmuró una voz en su cabeza, una frase que había escuchado de su abuelo, un viejo gimador que hablaba de plantas que absorbían la esencia de los difuntos. Armando solía reírse de esas historias, pero ahora el aire se sentía pesado, cargado con un frío antinatural. Al levantar su coa, notó algo peculiar. El filo, que siempre reflejaba la luz con una agudeza letal, parecía ahora opaco, como si la niebla lo hubiera empañado. Aún así, decidió cortar. Al primer golpe, no hubo el chasquido seco y satisfactorio de la penca al ceder. En su lugar, un gemido ahogado emergió del agave, un sonido que le puso los pelos de punta. Armando retrocedió un paso, el corazón latiéndole desbocado. De entre las pencas pálidas comenzó a materializarse una figura. Era un hombre, vestido con ropa de gimador, pero su cuerpo era semitransparente, como hecho de la misma bruma. Su rostro era un velo de tristeza y dolor, y sus ojos, dos cuencas vacías, se fijaron en Armando. El espectro levantó su propia coa, una réplica etérea de la de Armando, y con un movimiento lento y deliberado, la hundió en su propio pecho. No hubo sangre, pero el agave se estremeció. El fantasma no pronunció palabra, pero la imagen que transmitía era clara. Un tormento sin fin. Armando sintió que la fuerza lo abandonaba. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. El aire se volvió helado y la niebla lo envolvió, succionando el calor de su cuerpo. El espectro se acercó, su mano translúcida extendiéndose. Armando sintió un frío gélido en la muñeca y vio cómo el agave pálido, a su vez, comenzaba a absorber la luz de su propia coa. El brillo del acero se desvanecía, la coa se volvía opaca, como si estuviera siendo despojada de su esencia. La última imagen que don Armando tuvo antes de caer al suelo fue la del agave fantasma, ahora con un ligero matiz brillante en sus pencas, y el espectro que se desvanecía lentamente en la bruma, llevándose consigo la última chispa de vida de su herramienta, y con ella un pedazo de su propia alma. Desde esa noche, nadie ha vuelto a ver a don Armando. Pero en los campos de agave, en noches de bruma, se dice que si te acercas al agave pálido, puedes ver el tenue brillo de una coa fantasma clavada en su corazón, y a veces
se escucha un lamento que no es del viento, sino del metal y del espíritu que fueron absorbidos por la planta espectral. Ahora que has escuchado estos relatos, la próxima vez que veas un campo de agave bajo la luna, ¿te atreverías a mirar más de cerca? Nunca sabes qué secretos se esconden entre sus pencas.